Se suma a la mesa de trabajo mi querido Víctor Ronquillo. Vic, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto. Bien, aquí estamos, Jonah, pues escuchando, ¿no? Ese terrible crimen, recordando lo que ocurrió aquel 4 de noviembre, Jonah, pero es que precisamente estos hechos ocurrieron en una ruta del narco, en Exacto. una de las rutas del narco. Esta ruta es conocida como el Camino a Bavispe en diferentes informes de agencias de Estados Unidos y también de agencias o de la inteligencia o de distintas instituciones de inteligencia en México desde los años 90. Esta ruta pues es muy usada para transportar cocaína, anfetamina, que proviene de la producción en el sur del continente, que viene por la ruta del Pacífico, que en ocasiones aprovecha lo que puede considerarse pues puntos de enclave para el tráfico de droga en el Pacífico y luego sube hacia esta ruta. Y es importante señalar que esta ruta tiene como puerta de entrada al gran mercado de la droga en Estados Unidos, ni más ni menos que Agua Prieta, que se encuentra en una zona muy cercana. Todo esto tiene que ver con la circunstancia geográfica, con la realidad que motiva esta situación. Esta es una zona que la gente que vive en la región, los reporteros con los que pues tenemos contacto en Chihuahua, pues hablan de una zona que está en constante digamos, guerra, ¿no? En una violencia desmedida por el control. Hay un grupo que es Los Paredes, que ha establecido pues una Pax del narco, ¿no? Se dice, o dicen algunos colegas reporteros, lo que es un hecho es que esta situación tenemos que ponerla sobre la mesa, pero hay más en relación a este lamentable crimen. Este crimen, Jonah, nos hace reflexionar también sobre lo que representa otro elemento para aproximarnos a reflexionar en torno a lo que puede ser lo que en su momento se llamó la guerra del narco y que tuvo como finalidad sin duda el control del territorio. Jonah y público que nos escucha, que nos mira, si habláramos en este momento de un negocio que tiene un valor de 1,253 millones de dólares y que está relacionado con estos hechos, y que tiene que ver sin duda con lo que mencioné minutos antes. Este negocio tiene también que ver con lo que se llama el energético del futuro, que es ni más ni menos que el litio. Resulta que en esta región donde se cometió este crimen y en donde pues conocimos la intervención en un primer momento de representantes, agentes del FBI con el propósito de esclarecer el crimen y en donde hay un control del territorio importante por parte de fuerzas del Estado mexicano. En esta región se encuentra el mayor yacimiento de litio registrado hasta este momento en el mundo. Su potencial es de 243.8 millones de dólares que pueden ser explotados a lo largo de los próximos 19 años. Esto es parte de la realidad y yo me atrevo a decir, pues estoy quizá especulando, pero especulando con datos, con información proveniente incluso de lo que manejan las empresas que en este momento buscan la explotación de este mineral en Sonora. Bueno, esto tiene que ver con lo que podemos considerar las realidades del neoextractivismo en nuestro país, en nuestro continente. De tal modo que quien controle la región controlará la explotación de litio. En este momento, la empresa que tiene mayores posibilidades para ese control es una empresa, curiosamente, de capital chino y de capital de Omán. Es una empresa que hasta donde se sabe cotiza en la bolsa de valores de Nueva York, pero no tiene ningún otro negocio registrado. Obviamente estos consorcios que de alguna manera constituyen un potencial económico y político en el mundo, en ocasiones mayor que muchos países, pues
tienen diferentes formas de hacer negocio. Ujú. Esto que parece una historia de ficción política, Jonah, es parte de la realidad, y ahí se llevó a cabo la conferencia mañanera, la mañanera de hoy, además una mañanera pues pasada por el frío, ¿no? Sí. Allá en Bavispe, que es una zona que hemos tenido ocasión de conocer y en la que de verdad justamente estuvimos nosotros en algún mes de enero, y bueno, el frío es en serio, ¿eh? Claro. Oye, otro tema que, bueno, pues está en la agenda y en las mesas de discusión y de debate en todos lados, pues es este incremento al salario mínimo del 15% cuando los empresarios proponían un 10% y que el gobierno federal entrara, digamos, al quite con un porcentaje para alcanzar, con un porcentaje con el 5% adicional. Al final fue rechazado y al final determinó pues que se quedó el 15%. Con el voto del sector obrero, el del gobierno y con el rechazo del sector empresarial que dice están en riesgo 700,000 empresas, Vic. Sí, mira, yo creo que esto hay que, digamos, decir las cosas claramente, ¿no? No hay duda que a lo largo de muchos años hubo en México una política que consideró que la fuerza de trabajo tendría que ser la materia prima más barata en procesos de producción, por ejemplo en las maquilas, ¿no? O sea, el reducir los salarios como se han reducido a un extremo, pues de verdad que apenas sobrepasa la capacidad de sobrevivencia, hay que señalarlo así, incluso el salario mínimo es una mera referencia, pocas empresas en el país pagan el salario mínimo. Exacto. Esto tuvo que ver con una estrategia económica pues infundada o malintencionada, o una estrategia económica que uno no comparte, de atraer capitales de inversión a México. Pero ¿qué capitales y qué inversión? ¿Y a qué costo social? ¿A qué costo económico? ¿A qué costo humano? Y esto repercute sin duda en las condiciones laborales que enfrentamos en México todos nosotros, porque en México se pagan los salarios más bajos en muchos otros lugares que en otros lugares del mundo, no solamente el salario mínimo. Y Jonah, mira que el escenario político de nuestro país en ocasiones va más allá, por supuesto, de lo que puede ser la mañanera y de lo que pueden ser las fronteras. Este asunto del salario mínimo en México, de manera coincidente, ayer en el Congreso de Estados Unidos se presentó un informe elaborado por un grupo independiente, pues así se maneja, de expertos en asuntos laborales, en donde se preveía la necesidad de controlar las condiciones laborales que existen en nuestro país para establecer una competencia equilibrada, de acuerdo a lo que se establece en el TEMEC. Claro. Este grupo presenta de manera sustancial un elemento que es la democracia sindical, que tiene que ver con los salarios. Claro. Oye, Vic, en el contexto de lo que plantean los empresarios es cuando el INEGI dice que alrededor de 1,000,000 de MIPYMES han tenido que cerrar o cerrarán eventualmente en los próximos meses por la crisis del coronavirus, del COVID. Este incremento abona a que justamente pues las empresas puedan seguir siendo financieramente viables, es decir, no se está metiendo más presión a la olla, como se diría coloquialmente. Mira, desde mi punto de vista, esta presión a la olla tiene que ser, es necesaria porque al final de cuentas, pues las condiciones de los salarios en México son oprobiosas y generan un enorme sufrimiento. Por otro lado, pues por eso mencionaba yo este elemento y lo ponía sobre la mesa, ¿no? Muchas de estas argumentaciones que tú mencionas, a mí me parece que pues no tienen lugar, porque al final de cuentas, la crisis económica que atravesamos ha generado lamentablemente el cierre de muchas empresas. No creo de ninguna manera que esto vaya a propiciar ese cierre, porque lo cierto es que en México muy pocas empresas pagan el salario mínimo, sí, claro. Pero por otro lado, por eso anotaba este informe presentado ayer en el Congreso, porque al final de cuentas hay un compromiso internacional establecido con México que tiene que ver con la competitividad, porque obviamente a las empresas, pongamos por caso la industria automotriz, pues no le conviene que se
sigan fabricando productos en la cadena de producción que se llama para la fabricación de automóviles, Sí. pagando salarios tan reducidos que obviamente generan una descompetencia que puede Pues ahí está. considerarse desleal. Exigen que se equiparen los salarios, lo cual pues beneficia, a mí me parece, a la larga a los trabajadores en México, pero beneficia también a estos grupos sindicales importantes que tienen un poder político importante Pues en Estados Unidos para exigir esta equidad de salarios y esta ahí, mayor competitividad. pues ahí está el tema. Vic, te mando un abrazo, muy buenas tardes y mañana Otro, es viernes, Vic. mañana es viernes, felices viernes, ¿no? Y ahí estamos, mi querido Johnny. Un Bueno, pues ahí abrazo, estamos. Vic, buenas tardes. Para mañana se quedaron temas pendientes. Sí, hombre. Pero bueno, pues así es este negocio, maestro. Mañana, Casi mañana todos le hijos de la seguimos. tele. Mañana le seguimos.